Muerto de hambre, me gritó mi madre frente a toda la familia. Lo que ella no sabía era que el pavo que no me quiso servir, la mesa en la que se sentaba y el techo sobre su cabeza, todo lo estaba pagando yo en secreto. Y estaba a punto de recordárselo. Pero esa epifanía helada, esa claridad cortante como un trozo de vidrio, todavía no había llegado. Faltaban unas semanas para Navidad y mi mundo aún olía a aceite quemado, a metal recién soldado y a la débil esperanza de que las cosas, de alguna manera, podían arreglarse. Mi santuario se llamaba el Fénix. No era más que un taller mecánico en las afueras de Puebla, un espacio amplio con techos altos de lámina donde el eco de las herramientas era la única música que necesitaba. Yo no era solo un mecánico, era un restaurador. Veía la belleza en el óxido, el potencial en un motor destrozado. Creía, tontamente, que todo lo roto podía ser salvado. En la bahía central, bajo una luz industrial que parpadeaba con la cadencia de un corazón cansado, descansaba mi obra maestra, un Mustang del 68. Lo había encontrado abandonado en un desuesadero, una cáscara vacía y carcomida por el tiempo, muy parecido a como me sentía yo la mayor parte de mi vida. Ahora, después de meses de trabajo, su carrocería brillaba con un rojo intenso, como sangre nueva bombeando a través de venas viejas. Estaba puliendo una de las defensas cromadas, perdido en el movimiento rítmico de mis manos, cuando una sombra se proyectó sobre el metal. Ese potro salvaje va a quedar mejor que nuevo, mijo, dijo don Silvestre, el dueño del taller. Dejó una taza de café humeante a mi lado. A sus casi 70 años, sus manos estaban cubiertas de las mismas cicatrices y manchas de grasa que las mías, solo que las suyas contaban historias más largas. Le sonreí, una sonrisa genuina, de las pocas que reservaba para este lugar. Eso espero, don Silvestre. Se lo merece. Él asintió, mirando el coche con el aprecio de un verdadero conocedor. ¿El trabajo duro siempre da frutos, ya listo para las fiestas? Supongo que te tomarás unos días con la familia. La pregunta fue como una llave inglesa cayendo al suelo. El ruido metálico y frío me sacó de mi trance. Mi sonrisa se tensó, se convirtió en una máscara. Claro, don Silvestre. La familia es primero, ¿no? La familia. Para mí, esa palabra siempre sonaba como una sentencia, como una obligación que se cumplía con los dientes apretados. No evocaba imágenes de calor, de risas o de abrazos. Evocaba el silencio incómodo de las cenas, las miradas de desaprobación de mi padre, Porfirio, y el suspiro de mártir de mi madre, Erlinda. Mientras don Silvestre se alejaba, volví a mirar mi reflejo distorsionado en el cromo del Mustang. Vi a un hombre de 28 años, con hombros anchos por el trabajo físico pero con una mirada que no encajaba, una mirada que todavía pertenecía a un niño que esperaba una aprobación que nunca llegaría. La Navidad no eran villancicos ni luces parpadeantes para mí. Era el recordatorio anual de mi condición de inquilino emocional en la casa donde crecí. Era volver a un lugar donde mi presencia parecía, en el mejor de los casos, tolerada. Era escuchar a mi padre quejarse de la economía mientras veía la televisión y a mi madre lamentarse de lo cansada que estaba, aunque su mayor esfuerzo del día había sido criticar a las vecinas por teléfono. Y aún así, una parte estúpida y masoquista de mí seguía yendo. Seguía comprando regalos modestos que eran recibidos con indiferencia. Seguía sentándome a su mesa, esperando un milagro que nunca ocurría. Porque en el fondo de mi taller interno, en el rincón más oscuro y oxidado de mi ser, todavía albergaba la fantasía de que, si tan solo hacía lo correcto, si tan solo me esforzaba un poco más, el motor de nuestra familia finalmente arrancaría. No sabía que ese año, el motor no solo no arrancaría, explotaría. Y yo sería el que encendiera la mecha. La pregunta de don Silvestre se quedó flotando en el aire cargado de disolvente, abriendo una grieta en el presente por la que se coló un recuerdo con la fuerza de un viento helado. Un recuerdo que yo había intentado enterrar bajo capas de trabajo, sudor y resignación. Tengo 14 años. El sol de la mañana se filtra por la persiana de mi pequeña habitación, dibujando rayas de luz sobre el póster de un auto de carreras que ya se está despegando de la pared. Es mi cumpleaños. Me despierto con ese cosquilleo en el estómago,
esa mezcla de esperanza y ansiedad que solo un niño puede sentir. Bajo las escaleras de puntillas. En la cocina, mi hermana Benita, que entonces tiene 11 años, me hace una seña para que me acerque. Saca de su bolsillo una barra de chocolate aplastada y me la entrega con la solemnidad de un agente secreto. «Feliz cumpleaños», susurra, y me da un abrazo rápido y torpe antes de que nuestros padres se despierten. Es mi único regalo. Y es perfecto. El día transcurre en una agonía de expectación silenciosa. Hago mis tareas, limpio mi cuarto, incluso ofrezco lavar los platos del desayuno, buscando acumular puntos imaginarios en un juego cuyas reglas desconozco. Mi madre, Erlinda, pasa la mayor parte del día hablando por teléfono, su voz un murmullo de quejas y chismes. Mi padre, Porfirio, está en el trabajo, o eso supongo. Su ausencia es tan normal como su presencia silenciosa y crítica. Cae la tarde. El sol se va y con él, la mayor parte de mi esperanza. La puerta principal se abre. Es mi padre. Entra sin saludar, deja caer su maletín junto al sofá y se afloja la corbata con un gruñido. Minutos después, llega mi madre de la tienda, cargando un par de bolsas. ¿Por qué esa cara larga?, me pregunta ella al pasar, como si mi mera existencia fuera una ofensa. No digo nada. Solo espero. Se sientan a cenar. Sopa de fideos y unos trozos de pan. El único sonido es el de las cucharas contra los platos. Benita me mira de vez en cuando, sus ojos grandes llenos de una compasión que me hace sentir aún peor. Finalmente, reúno el valor. Mi voz es apenas un hilo. Papá. Mamá. Ambos levantan la vista, sus expresiones vacías, impacientes. Es que, trago saliva, el nudo en mi garganta se siente como una piedra. Hoy, es mi cumpleaños. El silencio que sigue es peor que cualquier grito. No es un silencio de sorpresa u olvido. Es un silencio de absoluta indiferencia. Mi madre es la primera en romperlo. Deja caer su cuchara, el sonido resuena en la cocina. Suelta un suspiro, el suspiro de una actriz dramática interpretando el papel de una mártir. Y, dice, su voz afilada. ¿Qué esperabas, Lázaro? Un desfile, fuegos artificiales, ¿no ves que estamos hasta el cuello de problemas? Señala a mi padre. Pregúntale a tu padre cómo le fue en el trabajo. Pregúntale si vendió algo. La vida es dura, y tú solo piensas en fiestas. Miro a mi padre, buscando, rogando por un ápice de defensa, de cariño. Él ni siquiera me mira. Sus ojos están fijos en su plato de sopa. Tu madre tiene razón, dice, su voz grave y sin emoción. Ya estás grande para esas tonterías. Madura ya. No estamos para tus niñerías. En lugar de pedir, deberías pensar en cómo ayudar. Vaya carga. Vaya carga. Esa frase. No fue un grito. No fue un golpe. Fue algo mucho peor. Fue la confirmación de todo lo que siempre había sospechado, que yo era un error, un peso muerto, una factura inesperada en sus vidas ya complicadas. Benita empieza a llorar en voz baja. Pero es su cumpleaños, solloza. Tú cállate, le espeta Erlinda. No te metas. Vete a tu cuarto. Benita me lanza una última mirada de disculpa antes de obedecer. Me quedo solo, sentado a la mesa con los dos extraños que me dieron la vida. Siento como algo dentro de mí, algo frágil y esperanzado, se hace añicos. Termino mi sopa en silencio, el sabor a sal de mis propias lágrimas invisibles mezclándose con el caldo. Esa noche, en mi cama, no lloro. Simplemente me quedo mirando el techo, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el clima. El frío de saber que, para las dos personas que se suponía debían amarme incondicionalmente, yo era invisible. La bocina de un auto en la calle me trae de vuelta al presente. Al taller. El cromo del Mustang está empañado por mi aliento. Mis manos tiemblan ligeramente. Aprieto la pulidora con tanta fuerza que mis nudillos se ponen blancos. Lázaro, ¿estás bien? La voz de don Silvestre es suave, preocupada. Asiento, sin mirarlo. Sí,
don. Solo, recordé que tengo que comprar un regalo. Él me observa por un momento, sus ojos sabios viendo mucho más de lo que yo decía. A veces, mijo, dice en voz baja, el mejor regalo que uno puede darse es la paz. Paz. Qué palabra tan extraña. Para mí, la paz era esto, el zumbido de la maquinaria, el olor a gasolina, la lógica predecible de un motor. Un lugar donde todo tenía una función, donde cada pieza encajaba. Un lugar donde, si algo se rompía, yo sabía exactamente cómo arreglarlo. La decisión que sellaría su destino y me daría las llaves de mi propia jaula la tomé 2 años antes de esa fatídica Navidad. Fue, como tantas cosas en mi vida, una decisión nacida de la culpa y de un deseo infantil de ser visto, de ser valorado. Era un martes por la noche. Estaba hasta los codos de grasa, tratando de diagnosticar un fallo eléctrico en un sedán viejo. Mi celular, olvidado en la caja de herramientas, empezó a vibrar con una insistencia frenética. Limpiándome las manos en un trapo, vi el nombre en la pantalla, mamá. Mi estómago se contrajo. Erlinda nunca llamaba a menos que necesitara algo. Bueno, contesté, preparándome para la queja de la semana. Lo que recibí fue un torrente de sollozos y lamentos. Lázaro, ay, mijo, estamos perdidos, completamente perdidos. Mamá, cálmate, ¿qué pasa? Es tu padre, gimió. Lo despidieron, después de 20 años en esa maldita tienda, lo echaron como a un perro. Y no sé cómo decírtelo. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda mi atención. Vamos a perder la casa. Sentí un golpe sordo en el pecho. Esa casa. La casa de mi cumpleaños número 14, la casa de los silencios y las críticas. Odiaba esa casa, pero era el único hogar que había conocido. Era el ancla, por podrida que estuviera, de mi identidad. ¿Cómo que van a perder la casa?, pregunté, mi voz más tensa de lo que pretendía. Tu padre, hace años pidió una hipoteca sobre la casa para una de sus inversiones, dijo la palabra inversiones, con un desprecio que dejaba claro que había sido una estupidez monumental. Y hemos estado pagando apenas. Ahora, sin su trabajo, el banco nos llamó hoy. Si no pagamos lo que debemos en un mes, nos la quitan, nos echan a la calle. Lázaro, ¿te imaginas, tus padres, a nuestra edad, durmiendo bajo un puente? La imagen que pintó era brutal, diseñada para apuñalar directamente mi sentido del deber. Un hijo no deja que sus padres terminen en la calle, sin importar cómo lo hayan tratado. Es una ley no escrita, grabada a fuego en nuestra cultura. ¿Cuánto es?, pregunté, temiendo la respuesta. Casi 2 millones de pesos, soltó, y el número me dejó sin aire. Era una cantidad astronómica, mucho más allá de mis posibilidades. Era todo lo que había ahorrado en 10 años de trabajo implacable, y más. Mamá, yo no tengo esa cantidad. Pero tienes que hacer algo, su voz pasó del lamento a la exigencia. Eres nuestro hijo, no nos debes nada, después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos la vida. Todo lo que hemos hecho por ti. La frase era una broma cruel. ¿Qué habían hecho? Darme un techo hasta que cumplí los 18 y luego decirme que era un parásito y que ya era hora de que me fuera, criticar cada decisión que tomaba, ignorar mis logros. Pero la culpa es un veneno poderoso. Durante los días siguientes, no pude dormir. La imagen de ellos, viejos y desamparados, me perseguía. Fui al banco. Pedí ver los documentos. La situación era peor de lo que Erlinda había dicho. No solo debían los casi 2 millones, sino que habían acumulado intereses y multas. El gerente del banco, un hombre de traje gris y mirada cansada, me explicó las opciones. Ninguna era buena. Fue entonces cuando, en medio de mi desesperación, una idea extraña, una idea nacida de años de resentimiento reprimido, tomó forma en mi mente. No era solo para salvarlos. Era para protegerme. Le propuse un trato al banco. Yo liquidaría la totalidad de la deuda. Usaría todos mis ahorros, el dinero que guardaba para la entrada de mi propio lugar, para mi futuro. Y pediría un préstamo personal para cubrir el resto. A cambio de este rescate financiero,
Quería que el contrato se reestructurara. Legalmente, la propiedad de la casa sería transferida a una sociedad que yo controlaba. Mientras los pagos mensuales de servicios y mantenimiento, que yo haría en su nombre, desde una cuenta aparte, siguieran al día, ellos podrían vivir ahí por el resto de sus vidas. Pero, si esos pagos se detenían por cualquier motivo, yo, como propietario legal, tendría el derecho de tomar posesión inmediata del inmueble. Era un salvavidas con un gatillo oculto. Una red de seguridad para ellos, pero una pólvora para mí. El gerente, impresionado por la audacia y la solidez financiera de mi plan, aceptó. Firmé los papeles sintiendo un escalofrío. Estaba encadenándome a ellos de una manera más profunda que nunca, pero por primera vez, yo sostenía la llave del candado. Cuando les dije que el problema estaba solucionado, que un acuerdo se había alcanzado con el banco, no hicieron preguntas. Su alivio fue tan superficial como su afecto. «Ay, mijo, sabía que no nos fallarías», exclamó Erlinda. «Era tu deber, después de todo». Porfirio solo asintió, con una expresión que mezclaba alivio y un resentimiento apenas disimulado por haber tenido que ser salvado por su hijo bueno para nada. Nunca me dieron las gracias. Ni una sola vez. Y así fue como me convertí en el casero secreto de mis padres. El tonto que no solo les pagaba la luz, el agua y el gas cada mes, sino que era el dueño de las paredes que los cobijaban. Un secreto que guardé durante 2 años, unas bajo la manga que esperaba no tener que usar jamás. De vuelta al presente, a pocos días de la Navidad, el peso de ese secreto se sentía más pesado que nunca. Cada mes, cuando hacía las transferencias para sus facturas, sentía una punzada de amargura. Era un recordatorio de mi estupidez, de mi incapacidad para cortar el cordón umbilical que ellos mismos habían intentado cercenar años atrás. Estaba cerrando el taller, el frío de diciembre calando en los huesos, cuando mi celular sonó. Era Benita. A diferencia de las llamadas de mi madre, ver su nombre en la pantalla siempre me calentaba un poco el pecho. Lázaro, su voz sonaba alegre, casi musical. Era la única en la familia que parecía capaz de sentir alegría genuina. ¿Ya tienes listo tu espíritu navideño? Forcé una risa. Mi espíritu navideño está bajo un montón de facturas y aceite de motor, Nati. Como siempre. Ay, no seas amargado. Oye, te llamo para invitarte oficialmente. La cena de Nochebuena será en casa de mis papás. Vendrán los abuelos, el tío Pánfilo y su familia, tienes que venir. El aire se me heló en los pulmones. La casa de sus papás. Ya ni siquiera podía llamarlos mis papás en mi cabeza. Nati, no sé si sea buena idea, dije, mi voz bajando a un murmullo. ¿Por qué no? Es Navidad, Lázaro. Somos una familia. Tienes que estar ahí. ¿Estás segura de que ellos quieren que vaya? Pregunté directamente, harto de los rodeos. Porque no he recibido ninguna llamada de ellos. Ni un mensaje. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa casi imperceptible, pero yo la sentí. Era la pausa de alguien que está a punto de decir una media verdad. Claro que quieren que vayas, dijo finalmente, aunque su tono había perdido un poco de su brillo. Están ocupados con los preparativos. Ya sabes cómo se pone mi mamá. Me pidió que yo te avisara. Mentira. Sabía que era mentira. Erlinda nunca delegaría una invitación, preferiría usarla como una herramienta de poder, para hacerme sentir que me estaba haciendo un favor. Lo más probable es que Benita, en su bondad infinita, hubiera insistido en invitarme hasta que ellos, hartos, le dijeron haz lo que quieras. No lo sé, Nati. El año pasado fue incómodo. Este año será diferente, insistió, su voz ahora teñida de súplica. Yo me encargaré de que sea diferente. Por favor, Lázaro. Si no lo haces por ellos, hazlo por mí. No quiero pasar otra Navidad sintiendo que nos falta la mitad de nuestra familia. Te necesito ahí. Y ahí estaba. El golpe bajo. Te necesito ahí. Benita sabía que yo era incapaz de negarle algo cuando lo pedía de esa manera. Ella era el único puente que quedaba hacia ese espejismo de familia que yo anhelaba.
Era mi debilidad, y ella lo usaba, no con malicia, sino con la desesperación de alguien que intenta mantener unidas las piezas de un jarrón roto. Solté un largo suspiro, el vaho blanco disolviéndose en el aire frío de la noche. «¿Está bien, Nati?» «Iré». «Sí», exclamó ella, su alegría volviendo de golpe. «Será genial, te veo el 24 a las 8. Ahí estaré», mentí. Sabía que no sería genial. Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad del taller. Me sentí como un condenado al que le acababan de leer la sentencia. Iba a caminar voluntariamente hacia la guillotina emocional una vez más. Decidí que, al menos, no iría con las manos vacías. Haría un último esfuerzo. Compraría regalos, pequeños pero pensados. Una bufanda para la abuela, un libro para el abuelo, una botella de vino para mis padres. Un gesto de paz. Una bandera blanca antes de la batalla que, en el fondo, sabía que era inevitable. La noche del 24 de diciembre llegué a la casa de mis padres sintiendo el mismo nudo en el estómago que sentía de niño antes de un examen para el que no había estudiado. La casa estaba decorada con una modestia casi resentida. Un árbol de Navidad flaco en una esquina, con luces que parpadeaban de forma errática, y un olor a pino artificial mezclado con el aroma del pavó que se cocinaba en el horno. Toqué el timbre. Fue mi abuela quien abrió, su rostro arrugado iluminándose al verme. «Lázaro, hijo, qué alegría verte». Su abrazo fue cálido y genuino, un pequeño oasis en el desierto que me esperaba. Dentro, el ambiente era una mezcla extraña de celebración forzada. Mis abuelos y algunos tíos me saludaron con afecto. Pero mis padres. Erlinda apenas levantó la vista de la ensalada que estaba preparando y murmuró una «llegaste». Porfirio, sentado en su sillón favorito frente al televisor, solo me dedicó un movimiento de cabeza. Mi tío Pánfilo, el hermano menor de mi padre, un hombre con una risa fácil y una crueldad aún más fácil, se acercó y me dio una palmada en la espalda que casi me saca el aire. «¿Qué tal el engrasado? ¿Sigues jugando con carritos viejos? A ver cuando haces algo de provecho». Forcé una sonrisa. «Me va bien, tío. El negocio crece». «Eso dicen todos», se rió, antes de ir a servirse otra cerveza. Benita corrió a mi lado, su presencia era un bálsamo. «Qué bueno que viniste», susurró, apretándome el brazo. Llevaba un vestido rojo y se veía radiante, aunque noté la tensión en su sonrisa. Dejé los regalos que había traído debajo del árbol, junto a los otros paquetes. Los míos parecían pequeños y humildes en comparación. La hora de la cena llegó. Nos sentamos todos a la mesa larga del comedor. El pavó dorado estaba en el centro, rodeado de fuentes con puré de papa, relleno y ensalada de manzana. El aroma era delicioso. Erlinda, con aires de reina, empezó a servir los platos. Sirvió a Porfirio, a los abuelos, a los tíos, a Benita. Todos empezaron a comer, las conversaciones y las risas llenando el comedor. Todos, excepto yo. Mi plato permanecía vacío. Al principio, pensé que era un descuido. Mi madre estaba ocupada, había mucha gente. Esperé. Los minutos pasaban. La gente ya iba por su segunda porción. El hueco en mi estómago empezó a llenarse de una sensación fría y pesada. No era hambre. Era certeza. Esto no era un descuido. Era un mensaje. Reuniendo todo el valor que me quedaba, levanté la voz, tratando de que sonara casual. «Mamá, ¿me podría servir un poco, por favor? Cuando tengas un momento». La mesa entera se quedó en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se giraron hacia mí. Era como si hubiera activado un interruptor. Porfirio soltó una risa seca, un sonido áspero y feo. Erlinda se giró lentamente desde la cabecera de la mesa, dejó los cubiertos de servir con un ruido seco y me miró. No había olvido en sus ojos. Había un desprecio puro, destilado. «Servirte», dijo, su voz goteando sarcasmo. ¿A poco creías que la cena era gratis? Solo viniste a tragar, como siempre. El aire se escapó de mis pulmones.
Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. ¡Qué poca vergüenza!, añadió, su voz subiendo de volumen, disfrutando del escenario. Hecho un muerto de hambre, esperando que te sirvamos, ni para traer una botella de vino decente tienes. Señaló la modesta botella que yo había dejado en la cocina. Mi tío Pánfilo estalló en una carcajada. Algunos de mis otros parientes sonrieron incómodamente, mirando sus platos. Sentí mi cara arder. La humillación era total, pública, diseñada para aniquilarme. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Basta ya. La voz de Benita fue un grito, lleno de una furia que nunca le había escuchado. Se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus ojos echaban chispas. Benita, siéntate, le ordenó Porfirio. No, gritó ella. No me voy a sentar mientras lo humillan así, ¿ustedes tienen idea de lo que están haciendo? Se giró hacia toda la mesa. El techo bajo el que están insultándolo, la comida que se tragan, todo lo hemos tenido gracias a él pagó sus deudas. Un silencio de tumba cayó sobre la habitación. Mis padres se quedaron blancos. ¿De qué estupideces estás hablando, Siseo Erlinda? No son estupideces, replicó Benita, su voz temblando de rabia. Hace 2 años, cuando el banco les iba a quitar la casa, fue Lázaro quien lo impidió, usó todos sus ahorros, todo su futuro, para salvarlos, y ustedes ni siquiera le dieron las gracias. Y ahora se atreven a negarle un plato de comida. Porfirio se levantó, su rostro era una máscara de furia. Se acercó a Benita y, sin previo aviso, le dio una bofetada. El sonido resonó en el silencio, agudo y violento. Fue la primera vez que le ponía una mano encima. Y en ese instante, para mí, todo terminó. El dolor, la esperanza, la duda. Todo se desvaneció y fue reemplazado por una calma fría, absoluta. Me levanté lentamente. Todos me miraban. Caminé hacia el árbol de Navidad, recogí los pequeños regalos que había traído y los puse sobre la mesa, encima de un plato de pavó a medio comer. Miré a mis padres. Sus rostros eran una mezcla de shock y rabia. Provecho, dije. Mi voz sonó extraña, vacía, como si viniera de muy lejos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Benita, con la mano en su mejilla enrojecida, corrió detrás de mí. Salimos a la noche fría y estrellada, dejando atrás el calor falso de un hogar que nunca lo fue. La puerta se cerró, y con ella, se cerró el capítulo más largo y doloroso de mi vida. El viaje de regreso a mi departamento fue un borrón de luces navideñas y silencio denso. Benita lloraba en el asiento del copiloto, un llanto silencioso y roto que me partía el alma. Yo no sentía nada. Era un vacío aterrador, un cráter donde antes había un corazón que se empeñaba en sentir. No fue tu culpa, Nati, le dije cuando nos detuvimos frente a mi edificio. Mi voz sonaba hueca. Lo abofeteó, Lázaro, sollozó ella. Nunca lo había hecho. Lo sé, respondí, y en ese momento supe que la bofetada no solo había sido para ella. Había sido para los dos. Había sido el punto final. Benita insistió en quedarse conmigo esa noche. No hablamos mucho. Ella durmió en el sofá, envuelta en una manta, y yo me quedé sentado en la cocina, viendo cómo la noche se convertía en un amanecer gris y desolado. Era el día de Navidad. Los siguientes 10 días fueron una extraña mezcla de furia y liberación. No contesté ninguna de las furiosas llamadas de mis padres ni los mensajes de texto que iban desde la manipulación, nos has roto el corazón, hasta las amenazas, ya verás cuando hablemos. Me refugié en el taller. El Fénix se convirtió en mi monasterio. Trabajaba en el Mustang con una ferocidad casi animal, desde el amanecer hasta bien entrada la noche. El esfuerzo físico era la única anestesia que funcionaba. Lijar, soldar, pulir. Cada acción era un intento de borrar la humillación, de transformar el dolor en algo bello y funcional. Una noche, estaba tan cansado que me quedé dormido en una silla vieja de la oficina, rodeado de catálogos de piezas. Desperté sobresaltado por el frío. Eran las 3 de la mañana. La soledad del taller era abrumadora.
Y en ese silencio, la duda, como una serpiente, se deslizó en mi mente. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si Erlinda tenía razón y yo era un exagerado? ¿Y si Porfirio solo estaba estresado por el dinero? La culpa, ese viejo fantasma, empezó a susurrarme al oído. Son tus padres. Te dieron la vida. Abrí una caja de cartón polvorienta donde guardaba algunas cosas viejas. Encontré una foto. Yo tendría unos 5 años, Benita era una bebé. Estábamos en un parque. Porfirio me sostenía sobre sus hombros. Los 4 sonreíamos. ¿O era una sonrisa forzada? Ya no podía saberlo. La memoria es una traidora. Por un momento de debilidad absoluta, tomé mi teléfono. Mi pulgar se movió sobre el contacto de mamá. Estuve a punto de llamar. A punto de pedir perdón, aunque no sabía por qué. A punto de ofrecerles volver al redil, a mi papel de cajero automático e hijo invisible. Justo en ese instante, el teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de Benita. Estoy pensando en ti, hermano. No estás solo en esto. No dejes que te arrastren de vuelta al lodo. Eres más fuerte que eso. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Fue como si me hubiera lanzado un salvavidas. La serpiente de la duda se retiró. La culpa se disolvió. Benita, mi pequeña hermana, me había salvado de mí mismo. Borré las llamadas perdidas de mis padres y apagué el teléfono. Al día siguiente, don Silvestre me encontró trabajando en el motor del Mustang. No me preguntó nada sobre la Navidad. Solo se sentó a mi lado en un taburete. Sabes, mijo, dijo, mirando el complejo ensamblaje de pistones y cables. Hay metales que, cuando se oxidan, ya no se pueden salvar. Puedes lijarlos por fuera, pintarlos, hacer que se vean bonitos. Pero por dentro, la corrosión sigue avanzando, debilitándolo todo. Tarde o temprano, se rompen. Lo miré, entendiendo que no estábamos hablando de coches. A veces, continuó, la única solución es cortar la pieza podrida y reemplazarla con algo nuevo y fuerte. Duele, sí. Es un trabajo difícil. Pero si no lo haces, todo el coche, toda la estructura, se viene abajo. Se levantó y me puso una mano en el hombro. A veces, la gente es igual que el metal. Esa noche, en mi departamento, encendí mi computadora. Abrí la carpeta segura donde guardaba los documentos de la casa. El contrato. El título de propiedad. La cláusula secreta que me daba todo el poder. Ya no había duda. Ya no había culpa. Solo la fría y dura certeza de un cirujano a punto de amputar una extremidad gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Había llegado el momento de cortar. No llamé por teléfono. No envié un mensaje. Hay cosas que deben hacerse en persona, cara a cara. Era un sábado por la mañana, exactamente 10 días después de la Nochebuena. El sol brillaba con una indiferencia cruel. Conduje mi viejo auto hasta la casa donde crecí. La casa que era legalmente mía. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé observándola por un momento. Parecía más pequeña, más insignificante. Ya no era un monstruo que me devoraba. Era solo ladrillo y cemento. Caminé hacia la puerta con paso firme. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Dentro, 2 copias de los documentos, el título de propiedad a mi nombre y una notificación formal de desalojo, redactada por un abogado, que les daba 30 días para abandonar el inmueble. Toqué el timbre. Tardaron en abrir. Escuché murmullos y pasos arrastrados. Finalmente, la puerta se abrió. Era Porfirio. Estaba en pijama y bata, aunque era casi mediodía. Su rostro, normalmente una máscara de irritación, se transformó en una de genuina sorpresa al verme. Tú, dijo, como si yo fuera un fantasma. No esperé una invitación. Pasé a su lado y entré en la sala. Erlinda estaba en el sofá, viendo una telenovela. Se giró, y su boca se abrió en una O de asombro. ¿Qué haces aquí?, espetó, recuperando la compostura. Después del numerito que montaste, todavía tienes el descaro de aparecerte.
No respondí. Caminé hacia la mesa de centro, aparté unas revistas y coloqué la carpeta sobre la superficie de madera. La abrí. Quiero que lean esto, dije, mi voz tranquila, nivelada. Una calma que los desconcertó. Porfirio se acercó, desconfiado. Tomó uno de los documentos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Vi cómo su ceño se fruncía en confusión, y luego, lentamente, como el color desaparecía de su rostro. Erlinda se levantó y le arrebató el papel. ¿Qué es esta porquería?, gritó ella después de leerlo. Alguna broma estúpida, estás loco, lárgate de mi casa. La miré directamente a los ojos. Corrijo, dije, mi voz cortando el aire. Mi casa. Se hizo un silencio absoluto, solo roto por el sonido del televisor. Continué, señalando el documento, es el título de propiedad a mi nombre, transferido legalmente hace 2 años cuando salvé este lugar de la ejecución hipotecaria. Y señalé el otro papel, es una notificación de desalojo. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Erlinda soltó una risa, un sonido agudo y estridente. No puedes hacernos esto, somos tus padres. Porfirio finalmente reaccionó. Su rostro se congestionó de rabia. Dio un paso hacia mí, amenazante. Malagradecido, insolente, yo te di la vida. Fue entonces cuando la represa dentro de mí finalmente se rompió, no con furia, sino con una claridad devastadora. Me reí. Una risa seca, amarga, que salió desde lo más profundo de mis entrañas. Que me diste la vida, repetí, mirándolo fijamente. Me diste la vida, sí. Pero nunca me enseñaste a vivirla. Me diste un techo, pero me cobraste con mi paz mental. Me diste comida, pero me la restregaste en la cara como si fuera un favor. Mi voz se endureció, cada palabra era un martillazo. En Navidad, frente a todos, me llamaste, muerto de hambre. Bueno, este muerto de hambre aprendió a trabajar. Aprendió a ahorrar. Y aprendió a leer contratos. Di un paso hacia ellos. Por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Sentí poder. Pasé toda mi vida tratando de arreglar las cosas rotas. Coches, motores, a ustedes. Creí que si trabajaba más duro, si les daba más dinero, si aguantaba más humillaciones, algún día me verían. Me equivoqué. Hice una pausa, dejándolos absorber mis palabras. Hoy entiendo algo. Ustedes no están rotos. Los miré a ambos, a mi padre temblando de rabia, a mi madre con la boca abierta de incredulidad. Están podridos. Y la podredumbre no tiene arreglo. Solo se corta y se tira. Me giré hacia la puerta. 30 días, dije sin volver a mirarlos. Abrí la puerta y salí. Detrás de mí, estallaron los gritos. Insultos, amenazas, súplicas manipuladoras. No me detuve. Caminé hacia mi auto, me metí dentro y arranqué el motor. Mientras me alejaba, los vi en el espejo retrovisor, 2 figuras pequeñas y patéticas en el umbral de una casa que ya no era suya. Y por primera vez en 28 años, sentí que por fin estaba conduciendo hacia mi propio hogar. Los 30 días pasaron en un silencio tenso. Fiel a mi palabra, no los contacté, y después de una semana de mensajes de texto cada vez más desesperados y llamadas que nunca contesté, dejaron de intentarlo. Contraté a un agente inmobiliario para que gestionara la transición y la futura venta de la propiedad, asegurándome de no tener que volver a verlos nunca más. Un par de meses después, estaba en mi departamento, que por fin empezaba a sentirse como un hogar y no solo como un refugio. Benita vino a visitarme, traía café y pan dulce. Se había distanciado de ellos también, limitando el contacto a mensajes esporádicos para asegurarse de que seguían vivos. Hablé con doña Candelaria, dijo en voz baja, dándole un sorbo a su café. Doña Candelaria era la vecina de toda la vida, una mujer cuya red de información superaba a la de cualquier agencia de inteligencia. Y, pregunté, tratando de sonar indiferente. Se fueron la semana pasada, contó Benita. Candelaria dice que fue un espectáculo triste.
Contrataron una camioneta barata y sacaron las cosas ellos mismos. Aparentemente, Porfirio se lastimó la espalda tratando de cargar el refrigerador. No sentí nada. Ni satisfacción, ni pena. Solo un vacío. Dice que Erlinda no dejó de llorar y gritarle a Porfirio que todo era su culpa. Y que él le gritaba de vuelta. Se mudaron a un departamento de 2 recámaras en la colonia La Paz. Un lugar viejo. Benita suspiró. También me enteré de que le hablaron al tío Pánfilo para pedirle dinero prestado. Déjame adivinar, dije. Les dijo que no. Ella asintió. Exacto. Les dijo que no quería meterse en dramas familiares y que cada quien debía rascarse con sus propias uñas. El mismo que se reía a carcajadas en Navidad. Era la justicia poética más cruel y perfecta. Las personas que habían validado su comportamiento tóxico ahora les daban la espalda en su momento de necesidad. Habían quemado todos sus puentes, y el último, el que yo representaba, lo habían dinamitado ellos mismos. Mamá me llamó ayer, confesó Benita, su voz apenas un susurro. Estaba llorando. Dijo que no entendía cómo podía ser tan cruel. Trató de convencerme de que hablara contigo, que te hiciera entrar en razón. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, mi corazón latiendo un poco más rápido. Benita levantó la vista y me miró con una madurez que me asombró. Le dije, mamá, cosecharon lo que sembraron. Y colgué. En ese momento, sentí una oleada de orgullo y amor por mi hermana. Ella también se había liberado. La bofetada de Porfirio no solo había roto mi última pizca de lealtad, había roto las cadenas de manipulación que la ataban a ella. Éramos huérfanos por elección, pero por fin éramos libres. Juntos. La casa se vendió rápidamente. Después de pagar el préstamo que había pedido, los impuestos y las comisiones, quedaba una suma considerable. Podría haberla usado para comprarme un auto nuevo, para darme lujos que nunca tuve. Pero no lo hice. Fui al banco y abrí una cuenta de inversión a nombre de Benita. Deposité ahí más de la mitad del dinero. Esto es para que termines tu carrera sin preocupaciones, le dije cuando le entregué los documentos. Y para que tengas un capital inicial para lo que sea que quieras hacer después. Para que nunca dependas de nadie. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez eran de gratitud. Me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. Eres el mejor hermano del mundo, Lázaro. Y tú la mejor hermana, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Nos lo merecemos. El resto del dinero lo invertí en mi verdadero amor, el Fénix. Compré equipo nuevo, contraté a un ayudante joven y empecé a aceptar proyectos de restauración más ambiciosos. El taller floreció. Y el Mustang del 68, mi proyecto del alma, finalmente quedó terminado. Era una belleza, una obra de arte sobre ruedas. Pero no lo vendí. Me lo quedé. Era mi trofeo. Un recordatorio de que incluso las ruinas más oxidadas pueden volver a la vida. Pasó un año. De nuevo, era 24 de diciembre. La noche era fría y clara. Pero esta vez, no había un nudo en mi estómago. Esta vez, el aire no olía a pino artificial y a tensión, sino a canela, a ajo y a vino tinto. La escena no era en una casa grande y fría, sino en mi pequeño pero acogedor departamento. Las luces del árbol de Navidad, uno pequeño, pero frondoso y real, parpadeaban alegremente. En la cocina, Benita y yo preparábamos la cena, riéndonos mientras intentábamos seguir una receta complicada. El timbre sonó. Era don Silvestre, sosteniendo una botella de tequila y un postre casero hecho por su hija. «Feliz Navidad, muchachos», dijo con una sonrisa que le arrugaba los ojos. Nos sentamos a la mesa, los tres. No era una mesa larga y formal, sino mi pequeña mesa redonda de la cocina. No había un pavo de 20 kilos, sino un pollo rostizado que habíamos cocinado con esmero. Y no había silencios incómodos ni comentarios hirientes. Había historias, risas, anécdotas del taller, planes para el futuro. En medio de la cena, levanté mi copa. Benita y don Silvestre hicieron lo mismo. Por la familia, dije.
Por la familia, repitieron ellos, sus voces llenas de un calor genuino. Y por primera vez en mi vida, la palabra no sonó como una sentencia. Sonó como un hogar. Más tarde esa noche, después de que don Silvestre se fue y mientras Benita dormitaba en el sofá, me asomé a la ventana. La ciudad brillaba bajo las luces navideñas. Esa noche entendí el verdadero nombre de mi taller. El Fénix no era el viejo Mustang que restauré. El Fénix era yo. Era mi hermana. Éramos nosotros, renaciendo de las cenizas de una familia que nunca lo fue. Perdí un techo, pero gané un hogar. Y por primera vez, mi casa, mi verdadero hogar, estaba finalmente en paz.